Ya. Y luego que abres tus diapositivas. Ajá. Pero la primera, pero. Ya, voy a ver cómo se ve, ¿ok? Ya debe Ya. estar. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, acá tratando de nuevamente hacer una transmisión vía Facebook. Hola. Sí estás, sí estás. ¿Sí? Mire, ponte sin volumen nomás. Ya, pero ¿dónde? Yo te veo ya. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Anoche estábamos abordando sobre la importancia del derecho romano y las fases del derecho romano. Ahora vamos a continuar con el desarrollo de la primera fase, que es la época de la monarquía. A ver si esperamos un par de minutitos, por favor. Ahí estás, ¿ves? Ahí traes una, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Así que es la época de la monarquía. Tú te tienes A ver si esperamos. Ahí ves si te escriben, ¿ok? Hola Giovanna, hola Angie, ¿cómo están? No se olviden de dar like y compartir, por favor. Esperamos 2 minutos para empezar con la transmisión. Esperamos que se escuche bien. Anoche había algunas pequeñas fallas, pero ahora estamos tratando de superarlo. ¿Cómo está Giovanna Zavala? Angie Figueroa. Un par de minutos, por favor, que esperamos que ingresen al Face para poder transmitir. Johanny Coronado, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Si se escucha bien, dice. Muy bien, Julio Ramírez, muy bien. No te olvides de dar like y compartir. Hola Rosa Isabel Figueroa, ¿cómo estás? No te olvides de dar like y compartir. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. En unos minutos iniciamos el tema sobre el desarrollo de las etapas del Imperio Romano. Hola Daniel Vargas, hola Rubén Prado, ¿cómo estamos? En unos minutos iniciamos la sesión. El video de anoche, gracias, ha tenido 1200 visualizaciones. Un poco contentos por el video de anoche.
aunque había ciertas fallas en el audio, pero ahora hemos tratado de mejorar. Un par de minutos y iniciamos, por favor. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jesús Alberto, ¿cómo estás? Bien. Unos... A ver, ¿qué hora son? Un par de minutos que ingrese, por favor, la gente para empezar. Muy bien, Edward, ¿cómo estás? Buenas noches. No se olviden de dar like y compartir. ¿Se escucha bien, Jesús Alberto? Confírmame, por favor. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos por Piura, Jesús Alberto? Hola, Víctor Seguro, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Hola, Katherine, ¿cómo estás? En un par de minutos ingresamos. Más o menos la sesión va a durar unos 40 minutos, 35 minutos para que no se aburran. No se olviden de ver el video de anoche, hay 2 videos. De paso le dan like y comparten, por favor. El alumno Edward, por favor, no te olvides de enviar tus trabajos y tu examen el día de mañana virtual. La última oportunidad, Edward. Muy bien, vamos a iniciar la sesión. El tema de ahora es las etapas del Imperio Romano. Anoche estábamos viendo una pequeña introducción. Este es un curso de Derecho Romano que a propósito he escrito un libro. Los que están interesados me pueden escribir a un precio módico. Hola, hola Cotera, ¿cómo estás? Creo que fuiste mi alumno. Claro, fuiste mi alumno. Creo que ya eres abogado ahora. El día de ayer, como les decía, estábamos desarrollando esta semana y la próxima semana vamos a hacer un desarrollo de Derecho Romano. Luego vamos a desarrollar temas de introducción al derecho y derecho laboral. Pero en esta semana y la próxima semana vamos a desarrollar todo sobre que sea derecho romano y luego vamos a ir combinando temas. Anoche estábamos hablando sobre el derecho romano. ¿Cuál es la importancia del derecho romano? ¿No? Yo les decía anoche de que es un curso o es una asignatura muy importante para los estudiantes de derecho. Ese es un curso que va a servir de base para conocer
todas las asignaturas que les van a enseñar o les están enseñando relacionado al derecho civil, ¿no? Yo les decía que los romanos inventaron el tema del corpus juris civili, el derecho civil romano. Y entonces ustedes, al conocer el derecho romano, les va a ser muy fácil comprender todo el derecho civil. Entonces, de esta manera vamos a dar inicio al tema de ahora: etapas del Imperio Romano. Vamos a ver con la siguiente diapositiva. Historia política de Roma, y ahí vemos las líneas del tiempo, ¿no? Y entonces vamos a ver que el derecho romano pasó por 3 fases. El derecho romano más o menos abarca unos 1200, más de 1200 años. Ustedes sacan la cuenta acá, miren, la primera etapa es la etapa de la monarquía, que va a abarcar desde el año 753 hasta el año 509 a.C. Entonces, durante este periodo del 753 al 509 va a realizarse una serie de sucesos, ¿no? Entre ellos en lo político, en lo social, en lo económico y mucho más en lo que a nosotros nos interesa, el tema jurídico. Luego, después del 509, en este caso vamos a ver cómo es que se da un salto desde la época de la monarquía a la época de la república. Entonces los romanos van a inventar otra forma de gobierno, conocido como la república, y que este periodo va a comprender desde el año 509 hasta el año 27. Hola Daniel Valdivia, ¿cómo estás? Y también va a surgir una serie de sucesos en este caso, y luego es la tercera fase, conocida como la fase del imperio, ¿no? El imperio va a abarcar desde el año 27 a.C. hasta el año 476 a.C. El imperio, la última fase, se va a dividir, digamos, en 2 etapas. La primera etapa, conocido como el Alto Imperio, otros lo conocen como la diarquía y otros lo conocen como el Principado. Este periodo va a abarcar desde el año 27 hasta el año antes de Cristo hasta el año 305 después de Cristo. La otra parte, digamos, la segunda etapa del imperio en sí, que va a conocerse como el Bajo Imperio, o el imperio absoluto, o el imperio dominato. Entonces, esto va a abarcar desde el año 305 hasta el año después de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Y luego ahí termina, o es la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Entonces miren, desde el año 753 hasta el año 476 después de Cristo, más o menos, si ustedes sacan las sumas y restas, es alrededor de 1229 años. Esa es la etapa o los años que duró el Imperio Romano. Durante estos 1200 años se han ido dando una serie de acontecimientos políticos, económicos, militares, etcétera, etcétera. Pero para el tema que nos toca abordar a nosotros, vamos a referir solamente a la parte política y a la parte jurídica. La parte militar, digamos, es para otras ramas o otras ciencias. Miren, y una vez que es la caída del imperio de Occidente, que es en el 476, aún va a continuar en la parte del Oriente. Y esto va a llegar más o menos hasta el 1453 después de Cristo. Es la que se conoce como la etapa justinianea o la etapa de Justiniano. Justiniano fue un jurisconsulto de la época, ¿no? Y entonces vamos a estudiarlo a gran profundidad un poco más adelante. Entonces ahí ustedes tienen la línea del tiempo desde la monarquía hasta la época del imperio. El imperio les estoy diciendo que se divide en el Alto Imperio y en el Bajo Imperio.
Todas estas etapas lo vamos a ir estudiando poco a poco, no se preocupen. Los orígenes de Roma, ¿no? La monarquía es la primera fase, como han visto ustedes en la diapositiva anterior, y los autores en algunas cosas dicen que es un poco incierta, pero poco a poco vamos a ir conociendo sobre cada una de estas etapas. Entonces la monarquía es una forma de gobierno que estuvo representada por el rey en esta etapa. Los reyes fueron 7. En la época de la monarquía gobernaron 7 reyes, que lo vamos a ir también estudiando 2 o 3 diapositivas más adelante. El representante máximo es el rey, y que más o menos en los inicios, cuando se funda Roma, más o menos Roma fue fundado alrededor de unos 250.000 kilómetros cuadrados. Eso fue, digamos, el tamaño del territorio del Imperio Romano. Pero ya por el año 476 después de Cristo, o sea, casi a la caída del Imperio Romano, Roma se había extendido mediante las conquistas a unos 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, digamos, más o menos unas 3 veces más que la extensión del Perú, porque el Perú, ustedes saben que tiene alrededor de 1.285.000 kilómetros cuadrados. Entonces, la extensión territorial del Imperio Romano alcanzó a unos 3,5 millones, ¿no?, de kilómetros cuadrados. ¿Cuáles fueron sus principales actividades? Entre ellos tenemos la agricultura, sobre el cultivo del trigo, del olivo, de la cebada, el maíz, etcétera, etcétera. También se van a dedicar al tema de la ganadería y al comercio. Al comercio, ¿por qué? Porque poco a poco ellos van a ir extendiéndose territorialmente, y entonces van a hacer luego los intercambios comerciales entre cada uno de ellos. Y más o menos la población al año 476 después de Cristo, o sea, la caída del Imperio de Occidente, van a llegar a ser alrededor de unos 70 millones de habitantes. Miren, o sea, una gran cantidad. El Perú somos alrededor de 32 millones, Roma alcanzó más o menos a unos 70 millones de habitantes. Sobre el origen de Roma, hay diferentes autores, bueno, que han escrito sobre, digamos, la parte legendaria, ¿no? Entre ellos está Virgilio, ¿no?, el conocido autor Virgilio, autor de la obra La Eneida, y de Tito Livio. Tito Livio, que escribió una obra que se llama Desde la fundación de Roma, y en latín es Ab Urbe Conditia. Entonces ellos van a narrar un poco relacionado al tema de la parte legendaria. Pero también hay otra versión referido a la parte de la arqueología, ¿no? Entonces hay 2 versiones sobre, digamos, el nacimiento de Roma. Uno referido a la parte legendaria, ¿no?, ustedes referido a esto de los hermanos Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Y la otra es una versión histórica que está basada en la arqueología, ¿no? Está basado en la arqueología. Se dice que Roma más o menos estuvo poblada desde la época del Paleolítico, donde ya se demostraba que con los descubrimientos de la arqueología se ha demostrado que Roma sí estuvo poblada desde la época del Paleolítico, ¿no? Luego ya también se ha demostrado que luego vinieron otros pueblos del Mediterráneo en la época del Neolítico, y posteriormente en la Edad de Bronce también, con la invasión de pueblos indoeuropeos. Entonces, lo que más se basa, digamos, es la ciencia más real sobre los descubrimientos de Roma, está basado en la arqueología, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver en la diapositiva que les estoy mostrando sobre la arqueología. La arqueología es una ciencia que se encarga del descubrimiento y análisis de los restos, ¿no?
Y algo así lo que sucede con los descubrimientos que se dan en el Perú, como la ciudad de Caral, el tema de los descubrimientos de Chan Chan, el descubrimiento de la señora Cao, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mediante la arqueología es que se dan unas aproximaciones desde qué edad, desde qué años más o menos estuvo poblados determinados territorios. Entonces, como les decía, la arqueología en el derecho romano ha demostrado que estuvo poblada desde la época del Paleolítico. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, ahí vamos a empezar a estudiar lo que es la parte de la monarquía, ¿no? Ahí ustedes ven que, como les decía, la monarquía viene desde el año 753 al año 509. Y entonces vamos a ver desde dos puntos. Ahí ustedes pueden ver sobre la organización social en la monarquía. ¿Cómo estuvo compuesta la organización social? Entonces la organización social estuvo compuesta por los famosos esclavos, los libertos, los clientes, los plebeyos y los patricios, ¿no? Entonces, había, miren, 1, 2, 3, 4, 5 clases sociales en la época romana. Los esclavos, los libertos, los clientes, los plebeyos y los patricios. Y dentro de la organización política, miren, los romanos van a idear estas figuras políticas. Una conocidas como el rey, que lo vamos a estudiar más adelante. El senado, como les decía anoche, ya es una institución que nosotros la hemos tenido hasta 1992. Y las famosas asambleas o comicios curiales, ¿no? Los famosos comicios. Los comicios que van a ser, digamos, de tres tipos. La primera tipo de asambleas o comicios van a ser los comicios curiales. Luego se va a dar paso a otra forma, digamos, de comicios que se van a llamar las asambleas centuriales y las asambleas de los calados, que lo vamos a estudiar también uno a uno. Entonces, así como en la época de incaico que nosotros hemos estudiado sobre las clases sociales que existían antiguamente, hoy en día también existen por las clases sociales, sino que están, digamos, distribuidos por segmentos, la clase A, B, C, D, E, ¿no? Entonces, en la época romana también hubo una organización social que estaba compuesto por los famosos esclavos, los libertos, los clientes, los plebeyos y los patricios. Pero para hablar sobre la organización social, tenemos que ver sobre el derecho de la familia. En el derecho romano, jóvenes, había, la familia era la verdadera célula del organismo social del Estado romano, ¿no? Los romanos consideraban al hogar como lo más sagrado. El jefe de familia en el derecho romano se conocía como el pater familia, ¿no? Que era el jefe máximo de la familia. Sobre él giraban, digamos, la esposa, los hijos adoptivos, los esclavos, los libertos, todas las personas que estaban bajo su tutela de él. Esas personas estaban sometidas al jefe de familia, al pater familia. Entonces el pater familia, digamos, era conocido como el sui iuris, es el que tenía el derecho propio. Y las demás personas que integraban su familia eran conocidos como los aliene iuris. Y entonces el pater familia, al tener la potestad sobre ellos, hasta poder, bueno, la obligación del pater familia era pues educarlos, alimentarlos, vestirlos, casi con lo que hoy en día sucede en nuestras familias, ¿no? Pero además de eso, el pater familia podía regalarlos, matarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Si los hijos eran deformes, entonces el pater familia fácilmente podía matarlos, ¿no?
Entonces, el pater familia va a ser, digamos, el representante máximo. El pater familia es el líder de la familia. Entonces, también va a ser conocido como el abuelo paterno. Para ser pater familia se va a conocer como le decía, como el famoso sui iuris, es decir, tener un derecho propio. Y las demás personas que van a estar sumando de él van a conocerse como los aliene iuris. Pues, ¿quiénes van a ser los aliene iuris? La esposa, los hijos, los nietos, los esclavos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces miren, en el derecho de familia, ¿qué pasaba cuando, por ejemplo, el pater familia llegaba a una edad de 60 años y ya, digamos, no tenía una descendencia? Entonces los romanos inventaron una figura jurídica de la adopción, ¿no? Entonces, un pater familia, porque para ser pater familia no necesariamente también se podía tener esposa e hijos, sino que al ser pater familia tú podías adoptar a personas, tener a personas bajo tu mando. Entonces por eso se conocía como el abuelo paterno. Para ser pater familia podía ser una persona, incluso un menor de edad, sino que tenía que tener posibilidades económicas para mantener al resto que estaban bajo su tutela de él, a los conocidos aliene iuris, ¿no? Y les decía, ¿qué pasaba cuando el pater familia llegaba, digamos, a una edad de 60 años y el pater familia ya no tenía descendencia? Entonces los romanos idearon una figura jurídica conocida como la adopción. Entonces el pater familia va a poder adoptar a las personas. ¿Para qué? Para no perder el linaje, para no perder el apellido, para que sus cosas, su patrimonio que había adquirido durante sus años, esas cosas no se perdieran. Y entonces estos bienes que él tenía, más el linaje, por eso los romanos inventaron el tema de la adopción, ¿no? Entonces miren, ahí tenemos una primera figura jurídica que está en el derecho civil y que es conocida por todos nosotros, que las personas pueden adoptar a personas extrañas. Y además de eso, miren que ahí tenemos como les decía, una primera figura jurídica conocida como la adopción. Los romanos también van a inventar. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando los bienes del pater familia se sentían amenazados por terceras personas? Digamos que venía un señor X y quería apoderarse de repente de su ganado, quería apoderarse de su cosecha de trigo, etcétera, etcétera, o quería de repente invadir parte de sus terrenos. Entonces los romanos idearon otra figura jurídica conocida como los llamados interdictos, ¿no? Los interdictos en el derecho romano eran dos: los interdictos de recobrar y los interdictos de retener. Ustedes pueden preguntar, ¿esa figura de los interdictos hasta ahora existe? Sí, señor. Si nosotros cogemos nuestro Código Procesal Civil, también vamos a encontrar a los interdictos, ¿no? Entonces ustedes pueden leer el artículo 603 y el artículo 606, y entonces ahí también está la figura jurídica de los interdictos. Entonces los interdictos hoy en día se utilizan para el caso del posesionario, ¿no? Las personas que se apoderan de una cosa que no es de ellos, entonces esas personas se consideran como posesionarios, ¿no? Un ejemplo práctico que siempre les he contado a los alumnos es, por ejemplo,
¿qué pasa si usted alquila una casa? ¿No? Usted está alquilando una casa y de pronto se ha vencido el contrato. Después de 2 años se ha vencido el contrato y el inquilino no quiere salir de la casa. Entonces, de pronto el dueño va de repente a hacer uso de la fuerza y va a cambiarle la chapa, o de repente el inquilino se ha ido a trabajar y cuando regresa lo encuentra todas sus cosas en la puerta, ¿no? Y entonces hoy estamos en un estado de derecho. Y entonces lo que podría hacer el propietario es demandarlo por vencimiento de contrato. Pero lo que no podría hacer el propietario es despojarlo por la fuerza, ¿no? Al inquilino. Y también en estos tiempos se está hablando, por ejemplo, de que en estos tiempos que estamos en problemas económicos, esto del COVID, entonces algunas personas están, digamos, sacándolos por la fuerza. Los propietarios a los inquilinos, como no pueden pagar, los están sacando por la fuerza. ¿Qué podrían hacer ellos? Es plantear un interdicto de recobrar. Y entonces miren, los romanos, como les decía, van a inventar esta figura jurídica. Uno, de la adopción, para no perder el tema de su patrimonio y para no perder el linaje. El linaje me estoy refiriendo a los apellidos. Y lo otro es que el pater familia podía plantear los famosos interdictos, que eran dos y hasta ahora siguen siendo dos, ¿no? El interdicto de recobrar y el interdicto de retener, ¿no? El interdicto de recobrar es cuando a una persona, digamos, al posesionario, yo me apodero, por ejemplo, de los anteojos de una persona y yo soy el posesionario, ¿no? Entonces, yo estoy en calidad de posesionario y de pronto yo me considero dueño, me comporto como un verdadero dueño y entonces viene otra persona y me lo arrebata. Entonces yo puedo plantear un interdicto, ¿no? Los interdictos de recobrar y los interdictos de retener. Como les decía, esta figura jurídica está en el artículo 603 y 606 del Código Procesal Civil. Entonces miren ustedes cómo es que se daba el tema de las figuras jurídicas, cómo poco a poco vamos a ir conociendo algunas figuras jurídicas sobre el derecho romano. Luego vamos a hablar de la gens romana. La gens romana, en primera parte estamos dentro de la organización social, ¿no? La gens romana, que van a ser un determinado conjunto de personas que van a estar liderados bajo el pater familia o el abuelo paterno, ¿no? En el derecho romano, miren, el nombre tenía tres componentes. La estructura del nombre de una persona tenía tres componentes. El primer componente va a ser el prenomen, ¿no? Que va a ser el nombre personal de una persona, ¿no? Por ejemplo, el señor Flavio, eso se va a considerar como el prenomen. Luego vamos a tener el nomen, que va a ser el nombre de la gens romana. ¿A qué gens pertenecía? A la gens, por ejemplo, de los Flavios, a la gens, por ejemplo, de Marco Tulio, etcétera, etcétera. Y el tercer componente va a ser el cognomen, que va a ser el apellido de la familia. Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, nuestra estructura o los componentes del nombre también tienen tres. El nombre de pila, por ejemplo, el caso mío, que mi nombre va a ser el nomen, que va a ser el nombre mío, el nombre propio, ¿no es cierto? Luego vamos a tener el segundo apellido, que va a ser el Ramírez, y el tercer es el apellido materno, que va a ser, que yo también, mi apellido Ramírez, ¿no? Otra persona podría ser, por ejemplo, el señor Flavio Carranza Portocarrero. Entonces, miren, ahí están los componentes o la estructura del nombre
Y eso ya viene, como les digo, desde la época romana. En la época romana, toda persona tenía esa estructura, lo que hoy en día estamos hablando. El prenomen, que es el nombre de la persona, el nomen, que era el nombre a qué gens pertenecía, y el cognomen, el apellido de la familia, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos tener Marco Tulio Cicerón, ¿no? Marco, su apellido, Tulio, que era el nombre de la gens, y Cicerón, el apellido de la familia, ¿no? Y entonces, miren ahí, sobre eso estamos desarrollando el tema de la organización social, ¿no? Ya les he hablado, dentro de la organización social, les he hablado sobre el líder de la familia, que era el pater familia, ¿no? Que era el que tenía el derecho propio, conocido como el sui juris, ¿no? Y las demás personas que estaban bajo su mando de él se conocían como los aliene juris, ¿no? También les he hablado que ya en esta época se va, digamos, a dar inicio a una figura jurídica conocida como la adopción, y también a otro tipo de figura jurídica que está dentro ahora del Código Procesal Civil, el tema de los interdictos, el interdicto de retener y el interdicto de recobrar. Ahí está la organización social, los esclavos, los libertos, los clientes, los plebeyos y los patricios. Vamos a la a otra diapositiva. Entonces miren, ahí hay una diapositiva, digamos, un esclavo, un liberto, ¿no? Ahí dice, a los esclavos y a los libertos no se les consideraba ciudadanos en la época romana. Luego había la plebe, ¿no? Estaban también los clientes, los patricios y los plebeyos y los patricios, ¿no? Al plebeyo, recuerden que hay una canción del plebeyo y hay un vals bien bonito conocido como el plebeyo, ¿no? Vamos a ver la otra clase. Vamos al desarrollo de la organización social. En primer lugar, estamos viendo a los famosos patricios, ¿no? Que eran de la gente privilegiada, ¿no? Esta gente de lo que hoy en día diríamos, pues, de la clase A, ¿no? Entonces esta gente va a ser la gente privilegiada, va a ser la gente que va a acceder a los cargos públicos, ¿no? Los patricios van a acceder solamente a los cargos públicos, podían ser senadores, podían ser reyes, etcétera, etcétera, ¿no? Y además de ellos, los patricios van a ser dueños de grandes extensiones territoriales, conocidas como los latifundios, ¿no? Y si esto lo relacionamos un poco a la época en el Perú, recuerdan que en la época de Velasco, hasta la época de Velasco, habían pues los famosos hacendados o los famosos latifundistas, ¿no? Que eran dueños de grandes extensiones de terreno. Entre ellos, por ejemplo, el señor Julio de la Piedra, que era dueño, digamos, de lo que hoy en día es Pomal, Capucalá, etcétera, etcétera. Los señores Gildemeister también, que eran propietarios o dueños de acá de Paramonga. Y entonces esa gente era gente adinerada, gente que tenía mucho dinero y mucha cantidad de tierras. A esas personas se conocían como los famosos latifundistas. Estas personas, como les decía, tenían todos los derechos, podían acceder, tenían los derechos públicos y los derechos privados. Dentro de los derechos públicos, por ejemplo, tenían el derecho al sufragio, ¿no? Entonces ellos van a ser los que van a poder elegir y ser elegidos. Van a poder acceder a las famosas magistraturas que les estaba hablando anoche, que había magistraturas ordinarias y magistraturas extraordinarias, ¿no? Dentro de los derechos privados, bueno, van a tener el acceso al derecho al matrimonio, ¿no? Entonces, esos algunos pequeños ejemplos, pero que más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces estos eran los famosos patricios, la clase alta, como se dice, la que está en la pirámide.
Vamos a regresar a la anterior para que ustedes vean esto. Ahí están los famosos patricios de color rojo, ¿no? Entonces ese tema es lo que estamos desarrollando ahorita. Entonces luego vamos a tener a los plebeyos, que va a ser la famosa clase social, la clase más numerosa, ¿no? Que no formaban parte de la nobleza. Esta gente podía tener dinero, pero desgraciadamente no podían acceder a los cargos públicos como si lo podían realizar los famosos patricios. Es decir, los pobres plebeyos no van a poder ser reyes, no van a poder llegar a ser senadores, no van a tener el derecho al voto, etcétera, etcétera. Entonces, esta clase de los plebeyos va a ser una clase numerosa, ¿no? Pero van a ser influyentes, pero sin embargo estos señores sí pagaban impuestos. Ya vamos a ver más adelante que el rey Servio Tulio va a ser el que va a crear los famosos impuestos, ¿no? Y entonces también dentro de las obligaciones, aparte de que podían pagar los impuestos, también tenían que necesariamente formar parte de los ejércitos, tenían que servir al ejército, ¿no? Pero estos plebeyos ya vamos a ver también más adelante que poco a poco van a ir luchando, poco a poco van a ir ganando espacio en lo político, ¿no? Más adelante se van a rebelar contra los patricios y entonces van a exigir y le van a decir, bueno, tú patricio tienes privilegios sobre los derechos públicos y los derechos privados. ¿Y nosotros qué? Entonces ahí va a empezar las luchas sociales entre patricios y plebeyos, ¿no? Igual casi ahora ustedes se dan cuenta que a nosotros el pueblo poco a poco vamos luchando por ciertos privilegios, ¿no? Ustedes saben, ustedes tienen el derecho, por ejemplo, un ejemplo es el voto, ¿no? El considerar, por ejemplo, dentro de las listas a los municipios, al Congreso, necesariamente tienen que incluirse a los jóvenes, ¿no? También tienen que incluirse los cupos, por ejemplo, en el caso de las comunidades, ¿no? Entonces, donde hay comunidades indígenas, necesariamente la ley electoral también obliga que se les debe incluir por lo menos dentro de la lista. Luego la mujer ha ido ganando terreno también hoy en día, no sé si ustedes han escuchado que el Congreso ha aprobado sobre el tema de la paridad, que aún falta todavía discutir en el Pleno y luego ser llevado al presidente de la República. Entonces hemos hablado sobre los famosos patricios, que era la gente privilegiada, era la gente que tenía mucho dinero en la época romana, eran los famosos latifundistas, ¿no? Gente que tenía muchas cantidades de terreno. Ya lo comparé con el derecho peruano, ¿no es cierto? Hasta 1900, hasta cuando dio un golpe de estado Velasco, habían los famosos hacendados o latifundistas, ¿no? Velasco vino de la noche a la mañana, entonces les quitó sus propiedades a esa gente y los repartió con todos los trabajadores de los hacendados. Y eso va a pasar casi aquí en la época de la monarquía, en la organización social. Luego les he comentado sobre los plebeyos, ¿no? Que van a ser la clase numerosa y que van a ser gente influyente, van a ser gente que va a tener dinero, pero que lamentablemente no van a poder, no van a tener los privilegios que tenían los patricios, ¿no? Además de pagar impuestos, también tenían que servir de manera obligatoria al ejército. Luego vamos a tener los clientes, ¿no? Los clientes, que es otro estrato social en la época de la monarquía. No se olviden de dar like y compartir, por favor. Tenemos los clientes. Los clientes van a ser hombres libres, pero gente pobre, ¿no? Los clientes van a ser gente pobre que van a buscar una protección sobre los patricios, ¿no? Y entonces miren, como les comentaba hace unos minutos,
hasta antes de la reforma agraria, hasta antes del golpe de estado de Velasco, estas personas hacendadas, como le decía, como los Gildemeister, como el señor Julio de la Piedra, ellos tenían grandes cantidades de terreno. Y dentro, digamos, de su latifundio, dentro de esta gran cantidad de terreno, ellos tenían escuelas, tenían hospitales, tenían colegios, tenían todo tipo de diversión. Y entonces esas personas trabajaban, digamos, para el señor Julio de la Piedra, pero tenían todo. Tenían postas, hospitales, tenían el nivel primario, el nivel secundario, etcétera, etcétera, ¿no? Y miren, casi igual en el derecho romano. A ese tipo de personas se les conocía como los famosos clientes, ¿no? Los clientes van a ser personas libres, pero que eran personas pobres, ¿no? Y entonces buscaban una protección, ¿no? Una protección sobre los patricios. ¿Y cuál era la condición? Que tenían que inscribirse en sus registros, ¿no? Entonces, un pater familia, un hacendado, entonces podía tener 1000, 2000, 500 personas bajo su mando de él. A esas personas se les conocía como los famosos clientes. Y estas personas tenían que trabajar para él. Claro, a cambio también percibían una remuneración, ¿no? Entonces los famosos patricios tenían una gran cantidad de personas que trabajaban para ellos y la necesidad era o la obligación era de que tenían que inscribirse en los registros. Entonces trabajaban allí. Pero ¿para qué los utilizaban, digamos? ¿Para qué un patricio podía tener clientes o podía tener personas bajo su mando de él? ¿Por qué? Porque les había comentado que los patricios, como tenían el derecho a acceder a ciertos cargos, entre ellos los cargos públicos, por ejemplo, el ser un magistrado, un censor, un cuestor, un edil, un pretor. Entonces yo quería postular, por ejemplo, para ser magistrado, pretor, ¿no? Entonces una persona quería ser pretor. El pretor era lo que hoy en día conocemos como los jueces. Los censores, que van a ser aquellas personas que realizaban los censos cada 5 años. Y entonces, por ejemplo, un patricio quería acceder al cargo de censor, y entonces, como es normal, tenía que hacer su campaña para que la gente vote por él. Pero como este señor ya tenía a los clientes ahí, entonces los clientes votaban, digamos, a favor de su patrono, ¿no? Algo parecido así también ya se dio en la época hasta 1974. El señor Julio de la Piedra, ¿no? Hacendado, como les decía, de Pomal, Capucalá. Este señor tenía gran cantidad de personas que trabajaban para él. Y el señor llegó a ser diputado y luego llegó a ser senador. Ustedes se imaginan, con la cantidad de personas que la gente trabajaba para él, entonces ya tenían votos seguros, ¿no? Entonces es así como los romanos, ustedes dense cuenta, los patricios que van a ser gente adinerada, los plebeyos que también están, los clientes que estamos hablando ahorita, que van a ser personas libres pero pobres, pero que van a buscar un privilegio, van a buscar un sostén para que los mantengan a ellos, pero que esta gente de los clientes tenían, digamos, que votar a favor del patricio. Cada vez que el patricio quería postular a un cargo público, entonces ya tenía los votos suficientes. Pero además el patricio tenía que educarlos, tenía que prestarles el tema de salud, el tema de educativo, etcétera, etcétera. Y entonces, a cambio de eso, como les digo, los clientes van a tener que votar a favor de su patrón, ¿no? Además de eso, los clientes estaban prohibidos de
poder demandar o plantear una demanda contra el patricio. O sea, no podían, en la época romana, el cliente no podía demandar a su jefe o a su patrón. Luego vamos a tener los libertos, ¿no? La otra clase social, conocida como los libertos. Los libertos eran aquellas personas que habían nacido libres, porque toda persona nace libre, pero por circunstancias de la vida de repente habían cometido algún delito, ¿no? Entonces eran privados de su libertad. Al recobrar la libertad después de cumplir la pena, estas personas recobraban su libertad, pero ya no se consideraban como personas libres, sino se consideraban como los famosos libertos. Porque ahí hay que distinguir dos cosas en el derecho romano. Las personas libres eran de dos tipos. Los famosos ingenuos eran aquellas personas que habían nacido libre y nunca habían caído en la esclavitud, ni nunca habían, digamos, les habían dado alguna pena. Y los famosos libertos, personas que nacieron libres, pero que de repente llegaron a ser esclavos, habían cometido cierto delito y luego van a recobrar la libertad. A estas personas se les conocía como los famosos libertos. Entonces los libertos van a ser esclavos manumitidos. La manumisión es un proceso de cómo se va a recobrar la libertad. Entonces eran aquellas personas que habían pagado su libertad, ¿no? También podía uno caer en la esclavitud cuando uno no pagaba las deudas. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? A ver, un segundito, un segundito. Entonces les decía que los esclavos manumitidos van a ser aquellas personas que en algún momento fueron libres, pero que posteriormente van a recobrar su libertad, ¿no? Entonces de repente habían caído en la esclavitud, uno por no haberse censado, dos por haber cometido algún delito, por ejemplo, y otras causas más que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces estas personas van a ser los famosos libertos, aquellas personas que fueron libres, pero que en algún momento cayeron en la esclavitud y luego van a recobrar la libertad. Y luego vamos a tener a los famosos esclavos, ¿no? Los esclavos se dice que más o menos en la época de la República, en la segunda etapa del Imperio Romano, van a ser alrededor de 1 millón de personas que habían caído en la esclavitud. Entonces los esclavos van a ser prisioneros de guerra, ¿no? Aquellas personas que el Estado romano estaba en guerra con otros países y digamos el Estado romano los había apresado a los soldados, digamos, del otro estado. Estas personas eran los famosos prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra eran entonces aquellas personas que caían en la esclavitud. ¿Quiénes más podían caer en la esclavitud en el derecho romano? Los famosos deudores, ¿no? Vamos a ver qué pasaba cuando las personas no pagaban sus deudas, ¿no? Entonces las personas que no pagaban sus deudas después de un procedimiento no podían pagar y caían en la esclavitud. Entonces van a caer por diferentes circunstancias, van a caer en la esclavitud. Entonces ahí están, mire, de esa forma se va a componer la organización social en la época de la monarquía. La clase más baja van a ser los esclavos, luego los libertos, ¿no? Luego los plebeyos, los clientes y los patricios. No se olviden por favor de dar like si les está gustando los comentarios sobre la organización social en la monarquía y de compartirlo. Luego vamos a tener la organización política. Ya hemos visto entonces la organización, cómo estaba compuesta la organización social y la organización política. Voy a retroceder para de repente los que recién están ingresando, voy a retroceder unas cuantas diapositivas. Ahí está.
cómo fue el componente, la organización social, que ya les acabo de hablar sobre los esclavos, sobre los libertos, sobre los clientes, sobre los plebeyos y sobre los patricios. Ahora voy a desarrollar sobre la organización política en la época de la monarquía. Ya les había dicho también que el Imperio Romano estaba compuesto por tres fases: la monarquía, la república y el imperio. Estamos desarrollando todo lo relacionado a la monarquía. Vamos a ver acá. Ahí está. Las clases sociales, el desarrollo de la organización social que les he comentado. Y ahorita vamos a hablar sobre la organización política, ¿no? La organización política en el derecho romano, miren, existieron estas tres instituciones. El rey, ¿no? El rey. Luego el Senado y luego las asambleas. Como les decía anoche también en el caso del Senado, miren, y esto ya no es una creación reciente, ¿no? No es una creación reciente. El Senado viene desde la época del Imperio Romano. El Senado se dice que fue creado, ¿no? Es una figura política que fue creado por Rómulo. Entonces no es reciente. En el Perú yo les comentaba anoche que hemos tenido senadores hasta el 5 de abril de 1992, ¿no? Con el autogolpe de Fujimori se desapareció el Senado, porque nosotros teníamos, digamos, dos tipos de representantes hasta 1992. Los famosos diputados, ¿no? Que eran los representantes de los departamentos, ¿no? Algo hoy en día parecido al congresista. Entonces habían diputados por Piura, por Lambayeque, por Tacna, por Cusco. A eso se conocían como los diputados. Los diputados hasta 1992, hasta el 5 de abril de 1992, eran 180 diputados. Y los senadores eran 60 senadores. Entonces el diputado representaba al departamento y conocido como región, ¿no? Entonces representaban a sus departamentos. Y los senadores representaban a toda la nación. Entonces una persona, por ejemplo, una persona que era de Lambayeque y quería ser senador, tenía que hacer campaña política a nivel nacional. Así es que ya ustedes imaginan el costo que tenía que emplear, el tema económico que tenía que emplear esa persona para que sea conocido a nivel nacional, ¿no? Algunos senadores que recuerdo, por ejemplo, estaba el señor Luis Alberto Sánchez, Felipe Osterling Parodi, Javier Alba Orlandini, etcétera, etcétera. Fueron personas que fueron senadores, pero que vino Fujimori el 5 de abril y cerró el Congreso, ¿no? Entonces ahí funcionaban los dos tipos de asambleas. La asamblea de los diputados, que es donde ahora cada vez que la televisión enfoca, donde eso era la sala, digamos, de los diputados, y al costado, entrando a la mano derecha, está lo que se llama la sala Porras Barnechea, que ahí funcionaban los senadores, que eran 60, como les digo. Entonces miren la figura del rey, que es una figura que todavía hasta ahora existe en varios países de Europa y del África, el Medio Oriente. Todavía existe la figura del rey. Luego la otra figura política va a ser el Senado, ¿no? El Senado, como les digo, no es una institución reciente, es una creación que viene desde la época del Imperio Romano, ¿no? Fue creada por Rómulo, que lo vamos a estudiar también cuáles eran sus funciones. Y luego las famosas asambleas, o los llamados comicios también, los comicios o asambleas.
Estas asambleas van a ser tres: las asambleas curiales, las asambleas centuriales y la asamblea de los calados, que lo vamos a ir desarrollando poco a poco, no se preocupe. Vamos a hablar sobre, ahí tienen, por ejemplo, los reyes, ¿no? Los reyes fueron 7 reyes, les había comentado desde un inicio. Entonces, en la época de la monarquía, los que recién se están ingresando, digamos, la época de la monarquía que empieza del 753 hasta el año 509 a.C., estuvo gobernada por 7 reyes: por Rómulo, por Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Con Tarquino el Soberbio se va, digamos, a finalizar la época de la monarquía. Eso lo vamos a seguir estudiando. Ahí está una imagen de cómo era el Senado, digamos, ¿no? El Senado romano, y una imagen también sobre las asambleas o los famosos comicios, que en la época de la monarquía fueron 3 tipos de asamblea: la asamblea curial, la centurial y la asamblea de los calados. ¿Qué cosa hicieron cada uno de ellos? No se preocupen, lo vamos a ir viendo más adelante. La organización política, el rey, ¿no? Ahí vamos a ver sobre el tema del rey. El rey es la autoridad máxima en la época del Imperio Romano, ¿no? El rey, digamos, era el que lideraba. Es como si hoy en día habláramos, por ejemplo, del presidente de la República en el Perú. Esta figura del rey, como les comentaba hace un par de minutos, todavía existen bastantes, todavía quedan bastantes reyes, ¿no? Ahí tenemos en Gran Bretaña la reina Isabel, en España tenemos, también hay un rey, en los Países Bajos también existen bastantes reyes, todavía existen bastantes reyes, pero con la diferencia, por ejemplo, que en España hay presidente de la República, ¿no? Y el rey generalmente cumple funciones de tipo social. Igual en Inglaterra o en Gran Bretaña, que también está la reina Isabel, ¿no? En ese caso existe un primer ministro, digamos, el quien administra el Estado. Entonces la reina generalmente cumple funciones protocolares o de representación de los estados. Entonces el rey, que es la figura máxima, ¿no? Y no era una monarquía absoluta. O sea, si bien es cierto, existía el rey, pero el rey no tenía todos los poderes, porque va a estar controlado por el famoso Senado y por las famosas asambleas, ¿no? Si bien es cierto, existía la figura de rey, que era la máxima autoridad, conocida también como monarca, entonces no va a tener un poder absoluto, sino que va a estar limitado, sus atribuciones va a estar limitado por los famosos senadores. O sea, los senadores van a ser quien van a controlar al rey. Y también las famosas asambleas o comicios, ¿no? Y entonces miren, este rey que va a liderar, va a tener, digamos, el mando político, va a tener el mando financiero, va a tener va a poder proponer leyes, etcétera, etcétera. Pero independientemente de que tenga esas atribuciones, como les decía, no va a tener un poder absoluto, sino que va a estar, digamos, limitado, va a estar supervisado, controlado por los famosos senadores y por las famosas asambleas curiales, lo que hoy en día es igual. Ustedes ven que tenemos un presidente de la República, pero por más que sea presidente de la República no tiene un poder absoluto, sino que para eso están los congresistas, ¿no? Entonces por eso existe lo que se llama el equilibrio de poderes, ¿no? Entonces tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y entonces, volviendo al tema del rey, va a ser la máxima representación, el personaje que va a representar al Estado romano, y no va a ser una monarquía absoluta, sino que va a estar siempre asesorado por
el Senado. Ya vamos a ver que el Senado también conocido como el famoso Consejo de Ancianos. Y entonces, para ser rey, necesariamente había que pertenecer al estrato social de los patricios. Entonces, ahí va a estar el problema con los famosos plebeyos, ¿no? Entonces, ¿quiénes podían ser rey? Aquellas personas que pertenecían a la casta social de los patricios. Y su elección se realizaba en los famosos comicios, ¿no? Y entonces, ¿hasta cuándo era su periodo de vigencia? Hasta la muerte. Entonces, no es como ahora, digamos, que la figura del rey es hereditario. En el derecho romano no se daba eso. En el derecho romano fallecía, por ejemplo, fallecía el rey Rómulo, entonces nuevamente se escogían dentro del grupo de los patricios, se escogía nuevamente al próximo rey. No es como ahora la costumbre que es hereditaria. En el derecho romano, la figura del rey no era hereditaria, sino que terminaba con la muerte, ¿no? Con la muerte terminaba. Y entonces, cada vez que fallecía un rey, entonces los senadores se turnaban cada 5 días para ir desempeñando el cargo del rey. Y a eso se conoce como el famoso interrex. Entonces, fallecido por ejemplo el rey Rómulo, entonces cada 5 días los senadores se iban turnándose, ¿no? Por 5 días un senador, otro por 5 días un senador y así sucesivamente. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que se elija al nuevo rey. Entonces, de esa manera, miren, podemos ver que la figura del rey en la época romana no fue hereditaria, ¿no? Sino que al fallecimiento los senadores se iban turnándose cada 5 días hasta que se elija un nuevo rey. A ese proceso de reemplazarse por 5 días se conocía como el famoso interrex, ¿no? Luego tenemos algunas atribuciones, ¿no? Como les decía, el rey tenía el mando político, ¿no? Es el que dirigía la parte política, también era el jefe supremo, digamos, del ejército romano, tenía que ver también, era el máximo representante de la religión romana en ese momento, era el que manejaba la parte económica, también tenía algunas atribuciones legislativas, pero no es que el rey daba las leyes, sino que proponía leyes, ¿no? Igual que ahora, el presidente de la República no da leyes, sino que propone leyes, ¿no? Propone iniciativas legislativas. ¿Hacia dónde lo propone? Lo propone hacia el Congreso de la República. De igual manera, en el derecho romano, miren, el rey no daba leyes, sino que proponía leyes. Estas leyes eran enviadas a las famosas asambleas que les he dicho. Allí se debatían esas leyes, esas propuestas que daba el rey, se debatían en las famosas asambleas. Y también, digamos, era en última instancia el representante en temas judiciales, ¿no? Es decir, que si una persona era condenada, por ejemplo, a muerte o a cierta cantidad de años, entonces los familiares podían recurrir en última instancia a un tema judicial hacia el rey para pedir, digamos, a modo de un perdón. Si lo comparamos ahora, el presidente de la República también tiene una facultad del derecho a indultar personas. Hoy en día, con el tema del COVID-19, ustedes se habrán dado cuenta que el presidente de la República está indultando a bastantes personas, generalmente las madres de familia, personas de avanzada edad, personas que están sufriendo con enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una atribución constitucional que está en el artículo 118 de la Constitución,
que el presidente de la República puede conceder indultos. En el derecho romano también, miren, ve. ¿El presidente de la República hoy en día puede proponer leyes? Sí puede proponer leyes. En el derecho romano, el rey podía proponer leyes. En el derecho actual, el presidente de la República puede, digamos, conceder indultos o conceder indultos también. En el derecho romano, también el rey también tenía esa atribución. Entonces las personas, los familiares de las personas que habían sido sentenciadas, en última instancia podían recurrir al rey, digamos, pidiéndole piedad, ¿no? Además del tema militar, que hoy en día conocemos que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En el derecho romano también, el rey era el máximo o el máximo representante en el tema militar. En el tema religioso no, pues no le compete al presidente de la República, entonces, pero en el derecho romano sí el rey era el máximo representante de la religión romana en ese momento. Y en el tema político también, hoy en día conocemos que el presidente de la República es el máximo representante o es el primer ciudadano del Estado peruano. En el derecho romano también, ¿no? El rey era el máximo representante. Luego vamos a tener algunas limitaciones. Como les decía, si bien es cierto, era el rey, era el máximo representante, también va a tener sus limitaciones. Entonces el rey va a estar fiscalizado por los famosos senadores, ¿no? Los famosos senadores. Ya les había dicho que el Senado es una creación de Rómulo. Rómulo fue quien creó la figura política del Senado, ¿no? Pero desgraciadamente para ser senadores en un inicio solamente van a pertenecer a la clase social de los patricios. Y además va a estar fiscalizado por los famosos comicios, al igual que ahora, ¿no? El presidente de la República es fiscalizado por los famosos congresistas. En la época romana también el rey, por máximo representante que sea del Estado romano, siempre va a estar vigilado, siempre fue vigilado por los famosos comicios. Y además, las iniciativas legislativas, las ideas que él quería que se hagan leyes, estas propuestas, como les decía, necesariamente tenían que pasar por las asambleas. En las asambleas se discutían las propuestas del rey, ¿no? Entonces ahí o se aceptaban o se rechazaban las propuestas del rey. Y como les había dicho, en la época de la monarquía, que va a durar desde el año 753 a.C. hasta el año 509, han gobernado 7 reyes, que van a estar divididos en 2 dinastías: la dinastía de los reyes latinos y la dinastía de los reyes etruscos, ¿no? Entonces el rey romano se dice que fue Rómulo, luego Numa Pompilio, luego Tulio Hostilio y Anco Marcio. Ellos van a ser los primeros 4 reyes que van a pertenecer a la dinastía de los reyes latinos. Y vamos a tener también luego los reyes etruscos. ¿Quiénes pertenecen allí? Allí van a ser 3 reyes: Lucio Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, que lo vamos a desarrollar uno a uno. La dinastía latina, ¿no? Entonces ahí tenemos a Rómulo, ¿no? Rómulo, que va a ser el primer rey romano. Yo les había dicho que Rómulo va a ser el que va a crear el Senado y las famosas asambleas. Bueno, en algunos libros dice que no sabe si existió o no este personaje conocido como Rómulo. Se dice que es el primer rey romano y que se estableció a partir de la huida que va a tener en las guerras. Va a llegar a
acentuarse en una de las colinas, cerca de la ciudad de Roma. Y entonces al estar ahí, digamos, convivía con todo tipo de personas, con personas refugiadas, con perseguidos, con personas que habían cometido delitos criminales, con fugitivos, con personas que habían sido desterradas de otros estados. Entonces es allí donde se va a establecer, va a convivir con ese tipo de personas. Pero entonces Rómulo, al darse cuenta que en el estado en el estado romano no existían casi mujeres, entonces casi todos eran hombres. Entonces lo que va a hacer Rómulo es que va a invitar, digamos, a otro tipo de familias, digamos así, a otro tipo de castas que se van a conocer como los sabinos, ¿no? Y entonces estos señores, al recibir la invitación de Rómulo, en son de burla le van a decir, abrid un asilo también para mujeres. Como los sabinos se dieron cuenta que Rómulo, en la colina donde se había, digamos, estacionado para vivir, o donde él estaba viviendo con este tipo de personas, con perseguidos, refugiados, personas que habían cometido delitos criminales, se van a dar cuenta. Entonces Rómulo dice, bueno, aquí no hay mujeres, todos somos hombres, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Rómulo? Rómulo va a invitar a los famosos sabinos, que en los sabinos sí, pues habían hombres y mujeres, ¿no? Y entonces, al ser rechazado la primera propuesta de Rómulo que les va a hacer a los sabinos, luego organiza una fiesta, ¿no? En homenaje al dios Conso. Entonces, los sabinos cayeron, digamos, bajo la astucia de Rómulo, ¿no? Entonces, Rómulo organiza una fiesta relacionada, digamos, a la festividad del dios Conso, y entonces los sabinos van a irse, van con sus mujeres, y entonces Rómulo lo que hace es pues organizar una fiesta, y después de tomar bastante licor, Rómulo y sus secuaces se van a apoderar de las mujeres de los sabinos, ¿no? Entonces miren la astucia que había tenido Rómulo. Entonces Rómulo se apodera de las esposas de los sabinos, y se va a librar una lucha entre los famosos sabinos para recuperar a sus mujeres con Rómulo y sus demás personas que componían su ejército, ¿no? A esa disputa, digamos, se va a conocer como el rapto de las Sabinas, ¿no? ¿Cuáles fueron, digamos, sus principales obras de Rómulo, ¿no? Las principales obras de Rómulo fueron que fundó las civitas, es decir, concedió la ciudadanía romana, organizó el ejército romano, legisló sobre el derecho de la propiedad. Entonces, miren, en delante les había comentado sobre el derecho de la adopción, sobre el derecho de los interdictos. Ahora con Rómulo va a legislar sobre el derecho a la propiedad. Los que tienen su constitución está en el artículo 70, el derecho a la propiedad, y en el artículo 923 del Código Civil, ¿no? Ahí encuentran ustedes legislado sobre el derecho a la propiedad. También va a legislar sobre el derecho al matrimonio, ¿no? Ya vamos a ver más adelante que también estuvo prohibido casarse entre patricios y plebeyos. Entonces van a existir ciertas limitaciones. Entonces, Rómulo, como les digo, ¿cuáles fueron sus principales obras? Conceder el derecho a la ciudadanía romana, organizar el ejército romano, legisló sobre el derecho a la propiedad, el derecho al matrimonio, el derecho a la familia, y fortificó las colinas del Palatino. Además, que ya les había dicho que Rómulo es el creador de la figura política conocido como el Senado, y también de las famosas asambleas o comicios. Ahí tenemos un breve resumen respecto de quién fue Rómulo, y sobre su muerte se dice que desapareció cuando supervisaba el ejército,
y sobre una gran tempestad se dice que desapareció, ¿no? Es así como se da, digamos, se da fin al personaje de Rómulo. El segundo rey romano que pertenece a la dinastía de los latinos, tenemos a Numa Pompilio. Numa Pompilio, que va a gobernar desde el año 716 hasta el año 672. Hola Jesús Palacios, hola Juan Manuel, hola Elizabeth Guevara, ¿cómo estás? Numa Pompilio, se dice que fue un rey de carácter religioso, ¿no? Que se considera como el gran fundador de la religión romana. Y entonces dentro de sus obras tenemos ahí que fundó los colegios sacerdotales, fundó los colegios vestales, conocido como el tema de las que servía para el tema de las sacerdotisas, lo que conoceríamos como las famosas monjas, ¿no? Entonces, para, digamos, la preparación de las mujeres que se encargaban, digamos, de rendir culto a la diosa Venus. Construyó el tiempo de los feciales, que eran templos donde la gente podía, digamos, cuidarse en tiempos de guerra. Construyó también el templo de los augures, que estas eran personas que se dedicaban al estudio, digamos, de la interpretación de las aves, ¿no? Estableció también el calendario sagrado en 12 meses, ¿no? Lo que también hoy en día, miren, conocemos que el calendario está dividido en 12 meses. Entonces esto viene desde la idea de Numa Pompilio. Estableció los días fastos y nefastos, lo que hoy en día conocemos como los días hábiles y los días inhábiles, ¿no? Para el tema del sector público, por ejemplo, los días fastos son de lunes a viernes, ¿no? Y los días nefastos son aquellos días que, donde, digamos, no había actividad en el derecho romano, ¿no? Como hoy en día serían los sábados, domingos y feriados, ¿no? Y también por otro lado tenemos que le dio gran prestancia al tema de las ceremonias o festividades religiosas. Como les había dicho, era un hombre ligado a la religión romana. Entonces se dan cuenta cuáles fueron sus obras. Todo estuvo relacionado al derecho de la religión. El tercer rey, digamos, romano, está referido a Tulio Hostilio. Tulio Hostilio, que va a gobernar desde el año 672 hasta el año 640, ¿no? Antes de Cristo. Fue un hombre netamente guerrero, ¿no? Con él se van a dar, digamos, las primeras conquistas también de la extensión territorial del Imperio Romano, ¿no? Y entonces convirtió a Roma en la capital de Lacio, que antes digamos, esta capital le pertenecía a Alba Longa, ¿no? Entonces con Tulio Hostilio se convierte a Roma en la capital de Lacio. Además fundó el tema de la disciplina militar. Ya les comentaba de que era un hombre netamente de carácter guerrero. Organizó el ejército romano, continuó con las fortificaciones o construcciones, digamos, para defenderse de las invasiones de otros estados. Organizó las primeras guerras para la conquista o la extensión territorial de Roma y reglamentó el derecho a la guerra, ¿no? Entonces, miren, así como Numa Pompilio, que estuvo referido todo al tema de la religión romana, este personaje conocido como Tulio Hostilio, todo tiene que ver con el tema de relacionado a las guerras, ¿no? Luego, el cuarto rey latino, ¿no? Conocido como Anco Marcio. Se dice que fue un rey netamente progresista y en este caso, por ejemplo, dentro de sus obras, amuralló la ciudad, ¿no? También concedió la ciudadanía a millares de personas latinas que estaban viviendo ahí en Roma, porque
habían tres tipos, digamos, de, de tribus: los latinos, los etruscos y los sabinos, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por eso que dice que concedió la ciudadanía a los latinos, a millares de latinos. Como les decía, van a haber tres tipos de tribus: la tribu de los latinos, la tribu de los etruscos y la tribu de los sabinos, que lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Construyó el puerto de Ostia, ¿no? Entonces, miren, ahí por eso se dice que es un rey netamente de carácter progresista. La construcción del puerto de Ostia se va a dar como consecuencia para dar impulso al comercio, ¿no? Con otros estados. El estado romano vaya, digamos, a iniciar ciertos intercambios comerciales con otros estados. Como también seguramente había gente indecente, gente que cometía delitos, también va a construir la cárcel de Marmetina, ¿no? Entonces, en el derecho romano, miren, ya con este personaje es que se va a construir la cárcel para aquellas personas que cometían delitos, ¿no? También va a construir el puente llamado el puente Suplicio, que va a estar construido sobre el río Tíber, ¿no? El río Tíber que está en Roma. Y entonces para pasar de un lugar a otro, seguramente era difícil en épocas de lluvias. Entonces este señor Ancomarcio construye el puente sobre el río Tíber y va a extender la ciudad. Entonces ahí miren, más o menos tenemos algunas obras que beneficiaron, digamos, a los habitantes del Imperio Romano. En la dinastía etrusca lo vamos a ver a partir de la próxima clase, creo que lunes o martes. Yo les paso la voz por el Face. Entonces, por ahora, para no aburrirlos, ahí nos quedamos. Entonces, lo que ahora hemos hecho es ver una parte de la monarquía, que hemos hablado de la figura del rey, hemos hablado de cómo está la organización social y la organización política, que lo estamos desarrollando poco a poco. Hemos hablado de los 4 primeros reyes, los reyes latinos, ¿no? Y en la próxima sesión vamos a hablar sobre los reyes etruscos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. De repente, si alguien quiere hacer alguna pregunta, a ver, por favor me escriben, ¿no? Escríbanme, por favor. De repente no han comprendido algo, para poder contestarles por acá. No hay ninguna pregunta de los participantes. Si no hay ninguna pregunta, de repente me pueden escribir por acá. Jesús Palacios, ¿cómo estás? Gerson. Hola Gerson, ¿cómo estás? No hay ninguna pregunta, que me pueden escribir para contestarles o comentarles. Bueno, nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias por su atención.